Ok, ya saben que su examen va a ser a mano, eso ya lo saben. Su examen va a ser a mano. Por ende, cuando ustedes estén practicando sus ejercicios, yo les recomiendo que lo hagan a mano, usando hoja, lapicero y calculadora. Es importante que para este examen lleven su calculadora. Me imagino que ya sus profesores les han comentado. Tienen que llevar calculadora, no vas a poder usar celular ni nada de eso, solo calculadora. Así que revisen que su calculadora no les falle. Si no tienen calculadora, cómprense una, está súper barata, una que sume, reste, multiplique y divide. No necesita ser científica para hacer esas operaciones. ¿De acuerdo? Y si tienes una calculadora, listo, lleva tu calculadora. No te olvides para tu examen del día sábado. Ok, como ustedes ya saben, hemos hecho durante esta semana varios exámenes pasados, de ciclos pasados, y hoy voy a hacer la 2022-2. Ok, en este examen te van a evaluar ecuación contable, ¿de acuerdo? Y el estado de situación financiera. Para ello, tú ya tienes que saber el orden de las estructuras. Aquellas personas que todavía no les envío los resúmenes, se los voy a enviar terminando la clase, ¿de acuerdo? A ver, voy a ver la lista. Sí, ok. Entonces, solamente me falta enviarle a una persona los resúmenes, se los reenvío terminando la clase. ¿Sí? Ahora sí, voy a comenzar por la pregunta 1. En este examen hay dos preguntas. La primera pregunta, vamos a arrancar con la primera pregunta. Dice, el contador general de la empresa Eastman SAC le envía a usted un conjunto de transacciones del ejercicio 2022. Todo es por el ejercicio 2022. Y le solicita que lo ayude a preparar el estado de situación financiera al 31 de diciembre del periodo mencionado. O sea, te están pidiendo el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022. En todo ejercicio es importante que ustedes lean hasta qué fecha del estado te piden. Te pueden pedir hasta el 31 de diciembre, hasta el 30 de noviembre, depende del problema. Es importante que traigan su resaltador para que resalten esas cosas importantes en el examen. Entonces, yo entiendo, por lo que he leído, que me piden elaborar el estado al 31 de diciembre del 2022. Ok. Dice, a continuación se detallan las siguientes operaciones con incidencia financiera. Y te dan todas estas operaciones de la A hasta la Q. Y luego viene la pregunta 2, que ya luego lo vamos a desarrollar. Entonces comienza, yo miro este examen y digo, para desarrollar la primera pregunta necesito ecuación contable. Entonces voy a abrir un Excel en mi caso, porque yo lo hago a computadora. En tu caso tendría que ser una hoja, ¿cierto? Y vamos a hacer la ecuación contable. Lo primero que tienes que hacer es que tu hoja, la hoja Bond que estés practicando, la hoja de tu cuaderno, lo que sea, lo volteas de manera vertical, no trabajes de manera horizontal. Mejor dicho, no lo trabajes de manera vertical, sino de horizontal, o sea, echado, ¿de acuerdo? Y vas a colocar la mitad de la hoja o un poquito más los activos. Siempre los activos son más grandes que los pasivos y patrimonios. Ese va a ser mis activos. Un poquito más grande, ahí. Listo, ya tengo mis activos. Por este lado va a ser mis pasivos. No tan grande, ahí mis pasivos. Porque este ejercicio no es tan grande. Pasivos. Y luego mi patrimonio. El patrimonio siempre va a ser las últimas 3 filas que te sobren. Ya está. Ya está, y aquí en mis pasivos ponemos líneas para que podamos separar los activos de los pasivos y de los patrimonios. Listo. Y otro punto importante es que yo le voy a poner formato de dinero para que se vea más ordenado.
Listo. Ok, si lo ven muy chiquito, me avisan. No intento hacerlo tan grande, creo que ahí es suficiente. Ahí está, creo que sí lo pueden ver bien. Listo, vamos a comenzar a leer. Te recomiendo que el archivo que te he pasado lo tengas ahí abierto en el celular para que estés leyendo conmigo. A ver, ¿qué dice? Vamos a leer la A. Dice, la empresa fue constituida con un aporte en efectivo de 200.000 soles y con una mercadería valorizada en 35.000. Dice que la empresa se constituyó con efectivo por 200.000 y mercadería por 35.000. Perfecto. Entonces, registro. Operación A. Como no hay fecha, vamos a colocar operación A. Dice que te aportaron efectivo y mercadería. Entonces, eso primero, todo lo que te aportan lo voy a escribir primero. Ahí está. Ya sabes que el efectivo y la mercadería pertenecen a los activos. Y colocas el monto. Según tu ejercicio, ¿cuánto es el monto? Vamos a ver, ustedes lo tienen abierto por ahí. Vamos a ver cuánto es el monto. Es 200.000 en efectivo y en mercadería es de 35.000. Listo. Y para que te cuadre, obviamente, porque estamos en una ecuación contable, cada vez que la empresa se constituye o te dicen que se aporta, eso es siempre con una cuenta del patrimonio, siempre que se llama capital social. Y lo registras. Vas a sumar todo lo que te han aportado, en este caso efectivo más mercadería. Y así te quedaría la primera operación. ¿Alguien se perdió? ¿Tienen alguna pregunta? Ok, voy a la operación B. Terminé con la A, ahora voy a la B. Siempre es importante que cuando tú lees la transacción tienes que leer de inicio a fin, no te quedes en la mitad. Dice, B, se adquiere vehículos por 45.000 soles, 20% al contado, 80% al crédito, y este vehículo se compró el 1 de mayo. Como acá hay fecha, entonces lo voy a registrar. Voy a colocar en vez de la operación B la fecha, 1 de mayo del 2022. ¿Qué estás comprando el 1 de mayo del 2022? Si estás leyendo conmigo, estás comprando un vehículo. Primero registra la compra. Estás comprando vehículo, entonces sube tu vehículo en los activos. Vehículo. ¿Cuánto es tu vehículo? Según el problema es por 45.000. Listo. Una vez que ya registraste tu vehículo que pertenece al activo, te preguntas, ¿cómo pagas? El problema te responde y te dice 20% al contado, o sea, 20% en efectivo, o sea, menos el 20% porque estás pagando 20% del vehículo, que es 9.000, 20% al contado y 80% al crédito. O sea, cuando tú compras un vehículo al crédito es un pasivo. Sería los 45.000 por el 80%. Y eso se llama, cuando tú compras un vehículo, eso se llama cuentas por pagar diversas. No es necesario colocar el nombre completo, ¿no? Tienes que abreviar para ahorrar tiempo. Y así te quedaría la compra del vehículo. Sube tu vehículo primero y luego te preguntas cómo pago, 20% en efectivo, 80% al crédito. Y así terminas la operación B. ¿Dudas por la B? Ok, voy a la C. Dice, se compra el crédito, mercadería valorizada en 80.000 soles. Estás comprando mercadería por 80.000. Perfecto. Si tú estás comprando mercadería, voy a colocar operación C. Estoy comprando mercadería, sube mi mercadería primero, que es por 80.000, y ahora te preguntas, ¿cómo pago? La transacción te dice que lo compraste al crédito. Entonces, si compraste mercadería al crédito, sube tu pasivo para cuadrar, pero eso se llama cuentas por pagar a comerciales. Cuando se trata de mercadería al crédito, usas la palabra comerciales.
Y así te quedaría la operación C. Sube tu mercadería y como lo pagas al crédito, es decir, aún debes, no lo pagas aún porque es al crédito, cuentas por pagar a comerciales. ¿Preguntas por la C? Ok, hasta aquí no está nada complicado. Pasamos a la D. D. Se realizan ventas al contado por un valor de 120.000 soles. Aquí es una venta, no hay costo de venta, solo hay que registrar la venta. Entonces, si es una venta, obviamente una venta de mercadería, ¿cómo se registra? Sumamente fácil. Una venta, por teoría, sabes que una venta es un ingreso. Entonces lo vamos a registrar aquí. Ingreso por venta y el ingreso por venta va en utilidades retenidas siempre. Y colocas los 120.000. Primero registra el ingreso, no registres el efectivo, sino el ingreso primero. Acostúmbrate a eso. Siempre que tengas un ingreso, que es una venta de mercadería, registra primero el ingreso. Una vez que ya tienes registrado el ingreso por venta, te preguntas, ¿cómo cobro? El problema te responde al contado. Si tú lo cobraste todo al contado, entonces todo sube en efectivo y vas al efectivo y lo subes. Y así terminas la operación D. Sube tu ingreso en utilidades retenidas y sube tu efectivo. ¿Preguntas por la D? Ok, voy a la operación E. La operación E dice lo siguiente: los sueldos anuales ascienden a 50.000 soles. La política de la empresa es pagar todos los sueldos a fin de cada mes. Ok, primero tienes que saber qué es un sueldo. Un sueldo es un gasto, nunca te olvides de eso. Un sueldo es un gasto. Si un sueldo es un gasto, tú sabes que los gastos se registran por todo el periodo que tú estás trabajando. Y en este ejercicio el periodo es por todo el año 2022. Entonces, como acá el problema ya te dan los sueldos anuales, o sea, ya te dan los sueldos de todo el año, desde enero hasta diciembre, entonces solamente registra los 50.000, registra todo el monto que ya te dan. O sea, sería así: los sueldos por todo el año que estoy trabajando es menos 50.000, menos porque es un gasto, y los gastos por sueldo siempre van en utilidades retenidas. Ahí está mi gasto por sueldo. Una vez que ya registraste todo el gasto por sueldo que ya te daba el problema, por todo un año te preguntas, ¿cómo pagas? El problema te dice, todos los sueldos, o sea, todos esos sueldos anuales que tú has registrado, dice que se paga a fin de cada mes, o sea, a fin de mes. Si se paga a fin de mes, ¿eso qué significa? Que todo tu gasto que acabas de registrar se paga en efectivo. Siempre que te dicen que un gasto se paga al final del mes o cada fin de mes, es que todo es al contado. O sea, todo contra efectivo. Y así se termina esta operación. ¿Preguntas? Ok, operación F. Dice, se adquieren acciones que serían mantenidas por un plazo mayor a un año y serán valorizadas en 30.000 soles. Esta transacción persigue el propósito de ejercer un control sobre una empresa en particular. O sea, estás comprando acciones mantenidas por un plazo mayor a un año. Tienes que recordar por teoría que cuando tú compras acciones hay dos tipos de acciones: acciones a corto plazo y acciones a largo plazo. En este caso, las acciones son a largo plazo porque te dicen que es por un monto mayor a un año. Entonces, ¿cómo se registran las acciones a largo plazo? Te vas a tu activo, colocas el monto, que es 30.000, y eso se llama inversiones a valores o en valores, que es lo mismo, o inversiones a largo plazo. Listo.
Y como lo pagaste, porque las acciones siempre se pagan, baja tu efectivo. Y así se termina la letra F. Sube tus acciones a largo plazo, que son inversiones a largo plazo, contra efectivo porque lo pagué. Preguntas por la F. Ok, voy a la operación G. Vamos a leer la operación G. Dice, se devuelve parte de la mercadería adquirida, o sea, parte de la mercadería comprada en el punto C por 15.000 soles, debido a que no cumplía con los requerimientos. Se acuerda con el proveedor disminuir la deuda contraída. Lo primero que debes darte cuenta es de qué cuenta te están hablando. Te están diciendo que tú, que eres la empresa, estás devolviendo una parte de una mercadería que tú compraste. Si tú revisas en tu resumen, cuando tú devuelves una parte de una mercadería que tú compraste, eso se llama devolución sobre compra. ¿Y cómo funciona la devolución sobre compra? Baja tu mercadería. Cada vez que tú devuelves algo que compraste de mercadería, ¿no? Una devolución de una compra de mercadería, lo primero que tienes que hacer es bajar la mercadería. Bajas la mercadería por la devolución sobre compra, ahí está. Y ahora lo tienes que cuadrar con algo. Y para cuadrarlo tienes que volver a leer el problema. ¿Qué dice? Última oración. Se acuerda con el proveedor disminuir la deuda del punto C. O sea, ¿qué quiere decir? Que tú habías comprado 80.000 de mercadería y todo fue al crédito en el punto C. Y te están diciendo, de estos 80.000 soles estás devolviendo 15.000 y el proveedor te está bajando la deuda. ¿Qué quiere decir? ¿Contra qué lo cuadras? Si el proveedor te baja la deuda, lo tienes que bajar en cuentas por pagar a comerciales y baja la deuda con el proveedor. Y así terminas la pregunta G. Baja tu mercadería por la devolución que estás haciendo de la mercadería al proveedor y el proveedor te dice voy a bajar tu deuda. Y la deuda con el proveedor se llama cuentas por pagar a comerciales. Baja tu deuda. Ya no debes 80.000, sino vas a deber 80.000 menos lo que estás devolviendo. Preguntas por la operación G. Listo. Pasamos a la H. Siguiente transacción dice, se compra mercadería al contado valorizado en 38.000 soles. Eso está fácil. Operación H. Dice que se compra mercadería valorizada en 38.000. Entonces sube tu mercadería por 38.000 porque estás comprando mercadería, ahí está. Y como fue al contado, entonces como lo pagué al contado, eso contra efectivo. Baja tu efectivo. Y así ya te cuadró la operación H. Sube tu mercadería, baja efectivo porque fue al contado. ¿Preguntas por esa transacción? Ok. Pasamos a la siguiente, operación I. La operación I. Vamos a ver. Ya saben que la operación I, que es el préstamo, es fundamental para el examen. Vamos a leer bien esta operación, que es un préstamo. Dice, el 1 de octubre, la empresa solicita un préstamo por 25.000 soles. Este préstamo se desembolsa el 2 de noviembre. O sea, acá hay un pequeño truco que necesito que entiendan. ¿Qué significa que tú te hayas prestado o hayas solicitado el préstamo el 1 de octubre, pero recién te desembolsan el 2 de noviembre? ¿Qué quiere decir? Que tú fuiste al banco el 1 de octubre y le dijiste al banco, ¿sabes qué, banco? Préstame plata. Solicitaste un préstamo. Y el banco recién te da el dinero, recién te presta el dinero el 2 de noviembre. O sea, ¿qué quiere decir? Que esta operación del préstamo no comienza el 1 de octubre. ¿Cuándo comenzó? El 2 de noviembre.
Tú el 1 de octubre le solicitaste el préstamo, le pediste un préstamo, pero el banco recién te prestó el dinero en noviembre. O sea, esta operación de la letra I, el préstamo comienza en noviembre, no en octubre. ¿Queda claro? Ok. Entonces, la operación comenzó en noviembre porque ahí el banco me presta el dinero. En octubre yo solamente le solicité un préstamo y recién en noviembre me presta. Es lo que te están diciendo. Luego dice, acerca de este préstamo que te hizo en noviembre, dice que este préstamo fue por 25,000 soles y se paga cada fin de mes a partir de noviembre durante 2 años. Ok, o sea, tu préstamo es por 2 años. El interés mensual es de 200 soles y se paga junto con la cuota. Entonces vamos a desarrollar. Tú debes de recordar lo siguiente acerca de un préstamo y lo voy a hacer aquí al costado. Pregunta I. La pregunta ahí es un préstamo por pagar. Ok, entonces tú debes de recordar que un préstamo por pagar tiene 3 pasos y eso es teoría. Siempre que tú lees en tu examen préstamos, en los ejercicios que tú estés practicando, lees préstamos, tienes que aplicar 3 pasos. Paso 1, registrar el préstamo. Ese es el primer paso que tienes que hacer. Tienes que registrar el préstamo. Y para que tú puedas registrar el préstamo, primero tienes que decirme cuánto te prestaste. Según el problema y según lo que tú estás leyendo en estos momentos, según el problema, el préstamo fue por 25,000 soles. Ok, 25,000. Y luego me tienes que decir por cuánto tiempo. El problema te dice 2 años. O sea, tu préstamo fue por 25,000, pero por 2 años. Ok, entonces como tu préstamo superó al año, tu préstamo es más que un año, entonces tienes que partirlo. Corto plazo, largo plazo, siempre pártelo. Ahí está. Tu corto plazo va a ser el primer año, o sea, sería 25,000 entre 2, ese es el primer año, y el largo plazo lo que falta, o sea, la otra mitad. Y ahí tienes el préstamo por pagar corto plazo, que es corriente, y el préstamo por pagar largo plazo, que es no corriente. ¿Quedó claro cómo se hace el primer paso? Siempre pártelo. Si tu JP no lo parte, no importa, tú pártelo siempre. Es la manera más fácil de dividir corto y largo. ¿De acuerdo? Sigue este paso. Ok, ya lo dividiste, entonces registra. ¿Cómo se registra un préstamo? Fácil. Primero el préstamo por pagar. Colocas acá. Préstamo por pagar. ¿Dónde estás? ¿En qué fila estoy? Ah, fila 15. Tengo préstamo por pagar corto plazo, que es 12,500, y largo plazo. Tengo corto y largo, ¿de acuerdo? Entonces coloca préstamo por pagar corto plazo, préstamo por pagar largo plazo. Una vez que ya colocaste tu préstamo de corto y largo, ahora todo este préstamo ¿contra qué? Contra efectivo, porque cuando te prestas plata, sube tu efectivo. 25,000 soles. Hasta ahí, preguntas por el primer paso de la operación I. Listo, una vez que ya registraste el préstamo, ahora viene el paso 2. ¿Cuál es tu paso 2? Registrar el pago de cuotas. Eso es el paso 2. Y para eso primero tienes que tener la cuota mensual. ¿Cuánto sería la cuota mensual? Hay que calcularlo. Entonces, para eso hay que calcular la cuota mensual. Voy a colocar aquí cuota mensual. ¿Cómo se calcula la cuota mensual? Sumamente fácil. ¿Cuánto fue el monto de tu préstamo? 25,000. Y lo divides entre la cantidad de meses de tu préstamo. Si tu préstamo fue por 2 años, eso es entre 24 meses. Ya tienes tu cuota mensual, 1,041,67. Hasta ahí, ¿preguntas por la cuota mensual? Ok, una vez que ya tienes la cuota mensual, ahora te preguntas lo siguiente.
¿Qué es lo que te vas a preguntar? Lo siguiente. Me voy a preguntar esto. ¿Cuántas cuotas pago? Y para eso vuelve a leer el problema. Tu préstamo comenzó el 2 de noviembre, ¿de acuerdo? Desde esa fecha tú te prestaste, el 2 de noviembre. Entonces, del 2 de noviembre dice que se paga cada fin de mes, o sea, pagas todo noviembre y todo diciembre, porque a ti te están pidiendo elaborar los estados financieros hasta diciembre. Entonces, pagas todo noviembre y todo diciembre. O sea, en teoría, pagas noviembre y diciembre. O sea, pagas 2 meses. Preguntas, ¿por qué pagas 2 meses de cuota? Recuerda que te están pidiendo hasta diciembre el estado. Entonces pago todo noviembre, todo diciembre, pago 2 cuotas. Entonces registra el pago de las 2 cuotas. Cuando tú registras el pago de cuotas, lo primero que tienes que hacer es bajar tu deuda. Como tú tienes corto y largo plazo, siempre prime largo. Entonces en el largo vas a bajar menos 2 por el mensual. O sea, menos 2.083.33. Ese es el pago de la cuota, de las 2 cuotas. Y como lo pagas, todo eso contra efectivo. Te vas al efectivo y jalas la misma cantidad. Y así te quedaría. Baja tu efectivo por las 2 cuotas y baja tu préstamo por pagar a largo plazo. ¿Preguntas? Siempre se registra así el pago de cuotas. Si tienes corto y largo plazo, siempre bajas en el largo. Si no tuvieras largo, lo bajas en el corto. Pero como tienes largo plazo, entonces en el largo. Ok, ya terminé el paso 2. Y finalmente el paso 3 para terminar con el préstamo. Paso 3, registrar el gasto por interés. Ahora, cuando tú registras un gasto, no te interesa si lo has pagado o no, porque el gasto no es lo mismo que el pago. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Gastar no es lo mismo que pagar. Entonces, para que tú calcules un gasto, primero necesitas el gasto mensual. ¿Cuánto es el gasto mensual de interés? Te lo da el problema. El problema te dice que el gasto mensual de interés es de 200 soles. Ok. Entonces, registra los 200 soles. Ahí está. Una vez que ya tienes los 200 soles, siempre cuando tú registras un gasto te preguntas lo siguiente. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Siempre pregúntate eso para todo tipo de gasto. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y colocas fecha de inicio del problema y la fecha que te pidan elaborar tus estados. Y ahí vas a saber los meses de gasto. ¿Cuándo comenzó tu préstamo? ¿Cuándo te prestaron dinero? Si tú lees el ejercicio, a ti te prestaron el 1 de noviembre el 1 de noviembre. ¿Y hasta qué fecha te están pidiendo los estados? Hasta el 31 de diciembre. ¿Cuántos meses de gasto hay que registrar? 2. Como hay que registrar 2 meses de gasto, entonces registra el gasto primero. No registro el efectivo, registro el gasto. Te vas a utilidades retenidas donde van los gastos y colocas gasto por interés. Y lo colocas en negativo porque es un gasto. Sería 2 por el gasto mensual. Ahí está mi gasto por interés. ¿Preguntas? Siempre primero el gasto. Luego te preguntas, una vez que ya tienes los 2 meses de gasto, te preguntas, ¿cómo pago? Si tú lees de nuevo el ejercicio, te dicen que los gastos se pagan junto con la cuota, o sea, cada fin de mes. Entonces, si un gasto se paga cada fin de mes, ¿eso qué quiere decir? Que todo ese gasto es en efectivo. Así que todos estos 400 soles del gasto lo pagaste en efectivo. Y así terminas la operación I. Hay 3 transacciones, o sea, 3 pasos. Preguntas por la I. No se olviden de los pasos de un préstamo porque es fija para el examen. Préstamo te va a venir. Ok. Si no hay preguntas ni por el chat, ni por el audio, paso a la siguiente. Ya terminé la I, ahora la J. A ver, vamos a leer primero la J. Voy a despintar la I. Y vamos a la J. Dice, se adquiere, adquirir, recuerda que es comprar. Dice, se adquiere al contado equipos de cómputo por un costo de 25.000 soles.
Si tú compras al contado equipos, ¿cómo se registra eso? Fácil. Colocas equipos por 25.000 en activos y como lo compraste al contado, ¿eso contra qué? Contra efectivo. Y así se termina la J. Sube tus equipos, baja tu efectivo. Sumamente fácil. ¿Preguntas? Ok, operación K. Terminé la J, ahora me voy por la K. La operación K te dice, se recibe de un cliente un adelanto de 30.000 soles. ¿Cómo se registra? Y eso es una cuenta, hay una cuenta que está en tu resumen. ¿Cómo se registra cuando el cliente da un adelanto? Si un cliente te adelanta dinero, hay una cuenta específica y esa cuenta se llama anticipo al cliente. Acuérdate de eso. Si el cliente te adelanta dinero, eso se llama anticipo al cliente. Y ahora, si alguien me quiere preguntar lo siguiente, Gina, ¿y cómo se llama cuando nosotros adelantamos dinero a nuestro proveedor? Si tú adelantas dinero, se llama anticipo al proveedor. Si el cliente adelanta dinero, se llama anticipo al cliente. Entonces, en este caso, el cliente está adelantando dinero. Eso se llama anticipo y es un pasivo. Entonces, registra anticipo al cliente por 30.000 soles, que es un pasivo. Ahí está. Y como te está adelantando dinero, ¿dónde va ese dinero? A tu efectivo, ¿no? Si te está dando dinero, esos 30.000 del anticipo va a tu efectivo. Y ahí tienes registrado la K. ¿Preguntas por la K? Ok, paso a la siguiente. Después de la K viene la L. Operación L. ¿Qué dice la operación L? Se paga la mercadería comprada al crédito, ver letra C. O sea, dice que pagas la mercadería al crédito de la letra C. Vea la letra C, mira la letra C. ¿Cuánto debías en la letra C por esta compra? ¿Cuánto debías? Mira tu pasivo, que son tus deudas, 80.000. Pero acá ten mucho cuidado, porque si bien tú debías 80.000, no sé si recuerdas, pero de esta compra de la letra C, tú habías devuelto 15.000. No sé si ustedes recuerdan que de lo que ustedes habían comprado en la letra C, ustedes habían devuelto 15.000. Y estos 15.000 habían hecho que tu deuda baje. Entonces, ¿cuánto realmente debes? Yo lo que debo va a ser estos 85.000 menos los 15.000. Esto es lo que debo. Y lo que me están diciendo es, de lo que tú debes, pagas. Entonces, baja mi deuda. Como yo debo 65.000 soles, voy a bajar estos 65.000. No voy a bajar los 80, porque si bien yo debía 80 por la letra C, yo recuerdo que de la letra C yo devolví 15.000 y eso hizo que mi deuda baje. Entonces yo realmente lo que debo es 80.000 menos los 15.000. ¿Cuánto es lo que debes? 65. Y como me están pidiendo o me están diciendo que pagué mi deuda, entonces mi deuda es baja los 65.000 que debía y baja mi efectivo. Preguntas por la L. ¿Alguien se perdió? Y ya te cuadró la ecuación contable. Listo, paso a la siguiente. Operación L, ahora viene la operación M. La operación M dice lo siguiente, se paga cuenta 18.000 soles de los vehículos adquiridos al crédito, ver la letra B. O sea, dice, pagas 18.000 de lo que debías de vehículos. Ok. Operación M. Vamos a ver cuánto debía por la compra de los vehículos. Vehículo, aquí está. Yo debía por los vehículos 36.000 soles, ¿de acuerdo? Y te están diciendo que de estos 36.000 estás pagando 18. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como estoy pagando mi deuda del vehículo, entonces baja tu deuda por 18.000, solo estás pagando 18.000,
baja tu deuda primero y luego dices, ¿cómo pago? Obviamente con efectivo. Y así termina la operación M. Ahí está. Baja tu pasivo, que era la deuda, baja tu efectivo. ¿Preguntas? Listo, paso a la siguiente. Operación N. ¿Qué dice la operación N? Se realiza una compra de mercadería al crédito con un costo de 25.000 soles. Perfecto, compra de mercadería al crédito. Entonces, sube mi mercadería por 25.000 y si es al crédito, ¿contra qué lo cuadras? Contra cuentas por pagar a comerciales, porque es al crédito, o sea, debo. Ahí está. Y así terminas la operación N. Sube tu mercadería, sube tu pasivo. Preguntas por la N. Ok. Después de la N voy a hacer la operación O. ¿Qué dice la operación O? Dice, se realiza la venta al cliente que pagó un adelanto de la K. O sea, este cliente que te había pagado, ¿se acuerdan que había un cliente que había adelantado 30.000 soles en la K? Ya dice, este cliente que te había adelantado 30.000 soles, dice que le vendes mercadería por 60.000. Para ello, el cliente utiliza sus 30.000 soles que te había dado por adelantado y el resto lo paga al contado. O sea, tú le estás vendiendo al cliente 60.000 soles. ¿Dónde se registra una venta? Primero en utilidades retenidas. Sube 60.000 en tus utilidades retenidas y colocas ingreso por venta. Ya está. Una vez que ya registraste el ingreso, te preguntas, ¿cómo pago? O mejor dicho, ¿cómo cobro? Porque estoy vendiendo. Te dicen, de estos 60.000, el cliente utiliza su anticipo, o sea, su adelanto. Entonces, de estos 60.000, el cliente utiliza su anticipo, bajas el anticipo en 30.000, es lo que te dice, utiliza su anticipo. Y el resto lo paga al contado. ¿Cuánto te debería entonces? De esos 60.000, si 30.000 utiliza el anticipo, su saldo a favor que tenía, los otros 30.000 que te faltan, dice que te lo cancela en efectivo, o sea, sube tu efectivo en 30.000. Y así te quedaría la operación O. Tu ingreso, 60.000, de esos 60.000, el cliente utiliza su adelanto que te dio de 30 y los otros 30 que te falta te lo da al contado, o sea, en efectivo. Y así termina la operación O. ¿Preguntas por la O? Listo, vamos a la P. ¿Qué te dice la P? Los vehículos tienen un valor de rescate del 10% y una vida útil de 10 años. Entonces voy por los vehículos. Si te dan valor de rescate y vida útil, te están pidiendo depreciar los vehículos, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar operación P. Para la depreciación lo puedes hacer de manera directa. Yo lo voy a hacer aquí en un borrador. Voy a colocar pregunta P, depreciación de vehículos. Para eso necesitas lo siguiente. Para depreciar, primero necesitas la fórmula. Necesitas el costo de los vehículos, el valor de rescate y en este caso la vida útil. Según el problema, el costo, como no te lo dan en la operación P, te vas a tu ecuación contable y buscas vehículos. ¿Cuánto es el costo? 45.000. Ahí está. Luego tenemos que saber el valor de rescate. El valor de rescate es dato. Si lo tienes, lo colocas. Si no lo tienes, es 0. Según el problema, el valor de rescate es 10%. Entonces sacas el 10% del costo. Y luego la vida útil. Según el problema, la vida útil es de 10 años. Una vez que ya tienes los datos, vas a sacar la depreciación anual. Recuerda que la depreciación es un gasto. Así que vamos a sacar primero el anual con la fórmula. El anual es el costo menos el valor de rescate entre los años. Ya tienes el anual y ahora saca el mensual, porque como es un gasto, yo no puedo tener anual, sino mensual.
¿Cómo sacas el mensual? El anual entre 12. Ya tienes el anual y el mensual. Y ahora te preguntas, como es un gasto, tienes que hacerte esta pregunta. ¿Cuántos meses de gasto voy a registrar? Y para eso tienes que ver cuándo compraste el vehículo. El vehículo fue comprado el 1 de mayo, entonces tengo que depreciar desde mayo, porque a mí me están pidiendo por todo el año 2022, entonces tengo que depreciar desde mayo, 1 de mayo del 2022, hasta la fecha del estado, que es 31 de diciembre del 2022. ¿Cuántos meses? 8. Si tú cuentas desde mayo hasta diciembre, hay 8 meses. Así que tu gasto va a ser por 8 meses. Colocas. Primero el gasto en utilidades retenidas. Gasto por depreciación de vehículo por los 8 meses sería menos 8 por el mensual. Y como ya tienes el gasto por depreciación de vehículo, todo eso lo cuadras contra depreciación acumulada, que es 2.700 también. Como no hay, lo agregas. Depreciación acumulada de vehículo. Y así se registra el vehículo, su depreciación acumulada, que es un activo, y su gasto. ¿Preguntas? Ya, eso es con respecto al vehículo, pero en la operación P también hay otro tipo de operación de la depreciación de los equipos. Dice, y los equipos de cómputo, su depreciación asciende a 3.125. Ya te están dando la depreciación aquí. Aquí ya no hay nada que calcular. Ya el problema te dice cuánto es su depreciación. ¿Cuánto es su depreciación? 3.125. Entonces registras. Menos 3.125, que sería gasto por depreciación de equipos, contra depreciación acumulada. Porque siempre las depreciaciones se cuadran con depreciaciones acumuladas y colocas menos 3.125 y eso es depreciación acumulada de equipos. ¿Hasta ahí alguna duda? Ok, y por último, la operación Q. En la operación Q no es una operación en sí, solamente que te dan el saldo final de la mercadería. Te dicen que el saldo final de la mercadería es 53.000 soles. Si tú tienes el saldo final de la mercadería, ¿eso qué significa? Los saldos finales, tienes que recordar que cuando a ti te dan saldos finales, eso no se registra. Los saldos finales nunca se registran. Entonces, siempre que te dan saldos finales, lo que vamos a hacer es esto. Vamos a totalizar la mercadería. O sea, te están diciendo que la mercadería, toda esta mercadería tiene que sumar 53.000 soles. Vamos a ver si suma 53.000. Suma todo lo que tiene. Sumas o restas, dependiendo del signo. Esto más esto, menos 15.000, más 38, más 25. ¿Te da 53.000? No. ¿Cuánto te da? 163.000. Entonces, como la suma de tu mercadería te da 163.000, pero tú quieres llegar a 53.000, tienes que restar. ¿Cuánto hay que restar? Sería los 163.000 que suma y todo eso menos el saldo final. ¿Cuánto hay que restar? 110.000. O sea, para que te dé 53.000, a estos 163 que tenías en mercadería, le tengo que restar 110.000. Como lo tengo que restar, lo tengo que poner en negativo. Y ahí está. O sea, en otras palabras, tu mercadería está bajando. No te lo decían de manera directa, pero tú lo tenías que asumir. Hasta ahí, preguntas. Entonces, la única forma que una mercadería baje cuando te dan saldos finales de mercadería, la única forma que una mercadería baje es por el costo de venta. Es la única manera que baje una mercadería. Entonces, Gina, me estaban dando con la pregunta Q registrar el costo de venta. Como mi mercadería bajó en 110.000 soles, la única manera que una mercadería baje y no sepa con qué cuadrarlo es que sea un costo de venta. Entonces, lo registras en el gasto. Menos 110.000 y eso es gasto por costo de venta.
Entonces, moraleja, siempre que te den un saldo final de mercadería, solamente eso aplica para la mercadería. Siempre que te dan un saldo final de mercadería y no te cuadra, esa diferencia es el costo de venta. Baja tu mercadería, baja tu gasto, siempre. Y ya está, y así terminas esa primera pregunta. Y ahora lo único que tienes que hacer es sumar. Sumas todas las columnas, obviamente en tu calculadora. Esto sí fue un examen a mano. Sumas cada cuenta en tu calculadora. Ahí está. Esos espacios los voy a borrar. Luego sumas tus pasivos. Y luego tu patrimonio. Ya está. Hasta ahí ya tienes la ecuación contable, pero lamentablemente a ti no te están pidiendo la ecuación contable, a ti te están pidiendo el estado. Entonces, una vez que ya tienes la ecuación contable de la pregunta 1, ahora al costado le vamos a hacer el estado. Estado financiero de la pregunta 1. Y lo tienes que hacer aquí de manera ordenada. ¿Cómo se llama la empresa? La empresa se llama Eastman Sack. Ok. Ahí está. Estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2022 y expresado en soles. Ya está. Y ahora ordena todos tus activos. Para eso tienes que saber el orden de memoria. Colocas activos. Yo le voy a colocar color, pero en tu examen no coloques color, solo escribe rápido, con tal que lo llene suficiente. No te corrigen qué tan bonito lo has hecho, te corrigen el orden. Entonces, sé rápido. Tienes tus activos, entonces aquí debajo, activos corrientes. Y mi orden es así, según mi ecuación contable, porque son todos los activos que tengo, primero comienza el efectivo. O sea, los únicos que van en activos corrientes va a ser efectivo y mercadería, los únicos, no hay más. Entonces escribes efectivo y mercadería. Y vas a jalar. Efectivo 167, mercadería 53.000. Sumas y ese es el total de activos corrientes. Luego vienen los activos no corrientes. Los únicos activos no corrientes es el vehículo, inversiones a largo plazo y equipos y las depreciaciones acumuladas. Según el orden, primero vienen las inversiones a largo plazo. Inversiones a largo plazo, luego va a venir los equipos, luego va a venir la depreciación acumulada de equipos y finalmente los vehículos. Vehículos y su depreciación acumulada de vehículos. Ese es el orden, según tu resumen. Ya está, ahora regístralo. Inversiones a largo plazo es 30.000. Equipos 25.000. Depreciación acumulada de equipos menos 3.125. Vehículo 45.000 y la depreciación acumulada del vehículo menos 2.700. Sumas y ya tienes el total de activos no corrientes. Sumas y restas y ya está. Y ahora vienen los pasivos. Dentro de tus pasivos tienes los pasivos corrientes primero. Ya, para eso mira la parte de tus pasivos, perdón. Siguiente pestaña, ahí está, pasivos. Solamente tienes estos pasivos. Según el orden, primero viene cuentas por pagar a comerciales, luego viene diversas. Entonces comienza.
cuentas por pagar a comerciales, luego vienen las cuentas por pagar diversas. Esas dos son primeras, según el orden. Las comerciales es 25.000 y las diversas 18. Luego de eso viene el anticipo al cliente, pero el anticipo al cliente te salió 0. Las cuentas que están en 0 no se colocan. Entonces coloco el préstamo por pagar a corto plazo. Y listo. Y eso sería el total de pasivos corrientes. Y finalmente el pasivo no corriente y de ahí el patrimonio. En el pasivo no corriente solamente tengo un pasivo no corriente, que es el largo plazo, que era el préstamo por pagar a largo plazo, que es justamente este de aquí. Nada más. Totalizas y ese es el total de pasivos no corrientes. Y luego el patrimonio. En el patrimonio neto o patrimonio, que es lo mismo, solamente hay dos cuentas. Capital social y utilidades retenidas. Y ese es el orden. Primero capital y luego utilidades retenidas. Capital social y luego utilidades retenidas. Ya está. Ah, Maffer me pregunta algo. Me dice, Gina, ¿qué pasa si no tengo pasivos no corrientes? Si no tienes pasivos no corrientes, no lo coloques simplemente. ¿Por qué? Porque en tu estado de situación financiera, Maffer, no puedes tener montos en 0. O sea, si no hay monto, no lo coloques. ¿Sí? Genial. Y ahora sí. Capital social, 235 y utilidades retenidas, 13.000 y picos. Ahí está. Y ahora lo que vas a hacer es sumar. Y ya tienes la primera pregunta. Esto es lo que te van a revisar. Y para ver si realmente me ha cuadrado, vamos a sumar total de activos. Y luego tienes el total de pasivo más patri. ¿Te cuadró? Sí. Y así se acababa la primera pregunta. Nada complicado con lo que hemos estudiado. Un examen pasado. No he modificado absolutamente nada en este examen. Fue un examen pasado a mano. O sea, esto fue a mano. Recuerden ustedes que el 2022-2, recién Fundamentos de Contabilidad se convirtió en un examen a mano, presencial, porque hasta el 2022-1 fue virtual por pandemia. Pero a partir del 2022-2 ya comenzó el tema presencial con ese curso. Entonces, esto es un examen presencial. O sea, miren la dificultad. Para lo que hemos practicado anteriormente, estaba muy sencillo. Ahora voy a hacer la pregunta 2. Preguntas por la 1. ¿Quedó claro? Ok, la pregunta 2 era una pregunta sencilla, no, nada con la ecuación contable. Vamos a ver la pregunta 2. Voy a de nuevo a... Sí, para la pregunta 2 voy a compartir pantalla, ¿ya? Voy a compartir tanto el Word como el Excel mitad, porque voy a necesitar de ver datos. Ya terminé la pregunta 1. Creo que la pregunta 1 valía como 12, 13 puntos, no recuerdo cuánto. Y ahora la pregunta 2. Mira lo que te pide en la pregunta 2. Solamente necesitabas ordenar. Era como la pregunta 1 de la dirigida. Dice, la empresa Fortaleza SAC, perdón, era como la pregunta 1 de la dirigida 2. La empresa Fortaleza SAC se dedica a la venta de maletas de cuero. Eso es tu mercadería. Al 31 de diciembre del 2021 se obtuvo los siguientes saldos y te piden elaborar el estado de situación financiera debidamente clasificado. O sea, ya te dan los datos, no tienes que hacer absolutamente nada, solo ordenarlos. Esa es la tablita. Obviamente yo lo he hecho en tablita, ¿de acuerdo? Esa es una tablita, te dan igualito en una hoja, ¿no? Te dan en una hoja. Ya está, entonces tenemos que ordenarlo. Simplemente ordenarlo. Tienes que ordenar todos los activos corrientes, no corrientes, pasivos, patrimonios. Entonces, para eso voy a usar el mismo esquema que esto de acá. Solamente que le voy a cambiar
Ahí está. Creo que sí lo pueden ver bien. Le voy a cambiar el nombre. La empresa se llama Fortaleza. Fortaleza SAC. Y el año, porque me piden por el 2021. Listo. Entonces vamos a comenzar con los activos. Voy a pintar de amarillo todos los activos corrientes. El primer activo corriente que veo es cuenta por cobrar a comerciales. Sigue buscando. Voy a resaltar primero para ordenarme. Luego, otro activo corriente, dinero en banco. Dinero en el banco es como caja y bancos. Otro activo corriente, mercadería en tránsito. Obviamente ya tenías que saber en tu cabecita cuáles son los activos corrientes. Luego, otro activo corriente, maletas de cuero. Maletas de cuero, si tú vendes maletas de cuero, te estaban dando la mercadería, como maletas de cuero. Luego, otro activo corriente, porque estoy en los activos corrientes, es dinero en caja. Eso es otro activo corriente, que es el efectivo. Otro activo corriente es el seguro pagado por adelantado. El seguro pagado por adelantado, cuando no te dicen nada, es corriente, o sea, corto plazo. Luego, ¿qué más? Otro activo corriente es inversiones en valores a corto plazo. Inversiones en valores a corto plazo son valores negociables, su sinónimo. Otro activo corriente que veo es la estimación para cuentas de cobranza dudosa. Y eso sería todo. Todo lo que está pintado de amarillo son corrientes. Ahora sí, a ordenar. Como tengo dinero en banco y dinero en caja, le voy a poner en vez de efectivo la primera cuenta, caja y bancos. También es posible. Ya recuerda que el efectivo, su sinónimo es caja y banco. Entonces voy a colocar caja y banco. Y sumas. El dinero en caja, que es 1.600, más el dinero en banco, que es 10.930. Listo. Luego de caja y bancos, que es la primera cuenta, viene valores negociables o inversiones a corto plazo, que también lo tienes. Acá tienes inversiones en valores. Entonces voy a poner inversiones en valores a corto plazo. ¿Cuánto es? 18.000. Luego de eso viene cuentas por cobrar a comerciales, que también lo tienes en el problema. Cuentas por cobrar a comerciales lo tienes acá al inicial, 4.500. Luego de las cuentas por cobrar a comerciales, según el orden, viene la estimación de cobranza dudosa. Que siempre la estimación es en negativo. Busca, ¿hay estimación? Sí. Y acá hay un pequeño truco. El profesor te lo daba el número normal, pero tú sabes que si lo pasas al estado, eso es negativo. Entonces es menos 500. Listo, ¿qué más? ¿Qué más me falta? A ver, ya usé la estimación, las inversiones. Ajá, ¿qué más? Las cuentas por cobrar ya está, el dinero en banco, me falta la mercadería en tránsito, la mercadería y el seguro pagado por adelantado. Entonces, como no hay ni anticipo al proveedor, ni entrega a rendir cuentas, ni nada de eso, ahora viene la mercadería. ¿Quién es la mercadería? Las maletas de cuero, 11.710. Luego de la mercadería viene la mercadería en tránsito. La mercadería en tránsito es 700 soles. Y luego de la mercadería en tránsito viene la última cuenta, que es seguro pagado por adelantado a corto plazo. 2.300. Y eso sería todos los activos corrientes de esta tabla. ¿Preguntas? Solamente tenías que resaltar cuáles eran todos los activos corrientes y ordenarlo, nada más. Tan fácil como eso. Claro, es fácil si has memorizado la cuenta, el orden. Si no has memorizado el orden, te va a parecer imposible. Y ahora sí, sumas. Sumas y restas dependiendo del signo. Y eso te da el total de activos corrientes. ¿Listo? Y ahora voy a resaltar con otro color los activos no corrientes. Voy a ponerlo de color turquesa. Activos no corrientes, a ver. Terreno. Terreno es un activo no corriente. El intangible es otro activo no corriente. Maquinaria y equipo es otro activo no corriente. Amortización acumulada es otro activo no corriente. ¿Qué más? Capital social no, deudas tampoco. Muebles y enseres es otro activo no corriente. Depreciación acumulada de muebles y enseres y depreciación acumulada de maquinaria y equipo. Entonces comienzo. La primera cuenta en los activos corrientes, en los activos no corrientes son las inversiones a largo plazo, que no hay.
Entonces luego le sigue terreno. Terreno, 16.900. Luego del terreno viene edificio, que tampoco hay. Luego del edificio viene maquinaria y equipo. Con su, obviamente, si tienes maquinaria y equipo, tienes que tener su depreciación acumulada de maquinaria y equipo. La maquinaria y equipo, ¿cuánto es? Aquí está. Maquinaria y equipo, 6.800. Y su depreciación acumulada, ya sabes que siempre las depreciaciones acumuladas en negativo. 2.480, ya está. Luego de eso viene muebles y enseres que también tienes con su depreciación acumulada de muebles y enseres. Su depreciación acumulada acá lo tengo, es menos 8.700 en negativo siempre, y los muebles y enseres es por 6.800. Al igual que la maquinaria, sí. Luego de eso viene vehículo. Hay que ver si hay vehículo. No, no hay vehículo. Entonces, ¿qué me falta? El intangible, que viene después. Intangible, y eso también tiene su amortización acumulada. Intangible es 25.000 y ya sabes que el intangible no se deprecia si no se amortiza, y acá tienes la amortización acumulada. Es 5.000, pero tú sabes que todo lo que dice acumulado es en negativo. Y ahí está ordenado. Solo ordenarlo. Totalizas, sumas y ya tienes el total de activos no corrientes. Sumas y restas dependiendo del signo y ahí está. Preguntas por los activos. Listo, ahora voy a ir a los pasivos corrientes. Para eso lo voy a pintar de color verde. Todos los pasivos corrientes, solamente corrientes, o sea, solo corto plazo. Un pasivo corriente es sueldo por pagar. Otro pasivo es cuenta por pagar a comerciales. Otro pasivo es letra por pagar, pero a corto plazo. Otro pasivo es tributo por pagar. Otro pasivo es deudas con accionistas. Si tú debes a accionistas, es un pasivo, y ese pasivo se llama cuentas por pagar a accionistas. Otras cuentas por pagar también. Deudas con el banco. Si tú debes al banco, te están diciendo que es préstamo por pagar. Eso significa deudas al banco. Préstamo por pagar a corto plazo. Ya está. Entonces comienza. De todos los pasivos que he pintado de verde, ¿cuál es el primero? Tributo por pagar. Que sí lo tienes. ¿Cuánto es tu tributo por pagar? 3.900. Luego del tributo por pagar viene sueldo por pagar, que también lo tienes. Sueldo por pagar, 980. Luego del sueldo por pagar tienes que colocar cuentas por pagar a comerciales, que también lo tienes, 1.860. Luego de las cuentas por pagar a comerciales vienen las cuentas por pagar a accionistas, que también lo tienes. Gina, ¿dónde está? Deuda con accionista. La deuda con accionista significa cuentas por pagar a accionistas, que es 1.580. Luego viene las cuentas por pagar diversas, o también otras cuentas por pagar. Así te lo dan, como otras cuentas por pagar. ¿Cuántos son las otras cuentas por pagar? 36.000. ¿Qué más me falta? Ya puse sueldo, cuentas por pagar, me falta la letra y el préstamo. Entonces vas a colocar acá primero el préstamo por pagar a corto plazo, que son las deudas con el banco de 4.280. Y luego colocas la letra por pagar. Letra por pagar a corto plazo, que también lo tienes aquí arriba. 1.260. Listo. Y eso sería todos los pasivos corrientes que tienes ordenado. Sumas, porque siempre los pasivos son positivos, sumas todo eso y eso te da el total de pasivos corrientes. Luego vienen los pasivos no corrientes, que solamente hay uno, que lo voy a pintar de rojo. Letra por pagar a largo plazo. Es solamente letra por pagar a largo plazo y nada más. No hay más pasivos de largo plazo.
Letra por pagar a largo plazo. ¿Por cuánto? Por 1.905. Totalizas y ahí están tus pasivos no corrientes. Ya está. Y finalmente tu patrimonio, ¿qué es lo que queda? ¿Qué es lo que no has pintado? A ver. Capital social y resultado acumulado, nada más. Primero va el capital social y luego va el resultado acumulado. Recuerda que resultado acumulado o utilidades retenidas es lo mismo. Te lo pueden dar como resultados acumulados o como utilidades retenidas. Y lo registras. Capital social 30.000 y resultado acumulado 6.795. Listo. Si lo has ordenado correctamente, te debe de cuadrar. Vamos a ver. Total de patrimonio. Ahora sí, voy a sumar mis activos. Y ahora voy a sumar esto. Total de pasivo más patri. ¿Te cuadró o no? Sí. Y por esto, creo que valía estos 7 puntos en el examen. Te revisaban cuenta por cuenta y obviamente aquí te revisaban como que el orden. Y eso era todo de un examen pasado, un último examen de la 2022-2, o sea, lo más actualizado. Porque yo no voy a hacer exámenes del 2021, porque todos los exámenes del 2021 fueron virtuales, pandemia, y fueron para marcar. Entonces, 2021 no voy a hacer porque fueron para marcar. A ti no te van a preguntar para marcar. A ti te van a preguntar para desarrollar. Entonces, después de pandemia, como les digo, este examen 2022-2 fue el primer examen presencial después de pasar pandemia. Y a mi parecer, para lo que nosotros hemos estado practicando estas semanas, este examen está fácil. Ahí está. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas? Lo único que sí te sugiero es que este examen fue a mano. Entonces, esta es la calidad de examen que te podría venir algo parecido de repente. No igual, jamás viene igual, pero algo parecido, ¿no? Tienes que más o menos ser rápido con el orden de las cuentas. Tienes que ser un poco ordenado, tienes que memorizar cuentas y todo eso. ¿Qué les pareció? Fácil. No me pareció nada complicado. Ahora, el día viernes, que es nuestro último seminario, el día viernes sí voy a hacer un seminario más complicado porque este seminario me parece con un nivel muy sencillo, pero como estamos en la UP, cierto, nos puede venir fácil, pero también nos puede venir complicado, nadie sabe. Entonces, el día viernes, que es nuestro último seminario, como para cerrar ese seminario ya la última semana de exámenes, voy a hacer un examen un poco complicado, le voy a subir un poco el nivel, pero no se asusten porque es para practicar. Necesito que ustedes sepan cosas complicadas. Si sabes las complicadas, las fáciles, te vas a pasear. ¿De acuerdo? Entonces el viernes voy a hacer un examen un poco largo, pero un poquito complicado. No difícil tampoco, sino un poco complicado en el sentido que va a ser un examen largo, nada más. ¿Sí? Listo. Si no hay preguntas ni dudas, nos vemos entonces con todos ustedes el día viernes a las 5:40. Es el único horario que tengo para el seminario del viernes. ¿Sí? Listo. Cuídense, ahorita les envío la solución y los que quieran la grabación, les voy a pasar a su correo. ¿Sí? Chao. Y para los que están en la plataforma, ya saben que la grabación va a estar en la plataforma. Chao, cuídense, estudien.